Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre dos numerales del diario de Sor Faustina, 1185 y 1186, que Sor Faustina le pone fecha, 9 de julio, es conocida esa fecha para nosotros, 9 de julio de 1937. 1937. Escribe Sor Faustina. Por la noche vino a verme una de las hermanas difuntas. Empezamos bravo, ¿no? Empieza picante este numeral. Uno dice, viene a visitarme una hermana, sí, pero una hermana difunta. Bueno, vamos a seguir leyendo y después comentamos. Y pidió un día de ayuno, y que en ese día ofreciera por ella todas las prácticas de piedad. Le contesté que estaba de acuerdo. Y ahora sigue el numeral 1186, va pegado uno al otro. Al día siguiente, a primera hora, expresé la intención de ofrecer todo por esa hermana. Durante la Santa Misa, por un momento vi su tormento. Sentí en el alma un hambre tan grande de Dios que me parecía que estaba muriendo por el deseo de unirme a Él. Eso duró un breve momento, pero comprendí lo que es el vivo deseo de las almas del purgatorio. Bueno, hasta aquí vamos a leer esta, digámosle así, experiencia que tiene Sor Faustina. En la próxima catequesis vamos a continuar porque continúa este tema, pero desde otro epicentro. Ahora vamos a reflexionar sobre este tema de Sor Faustina y las almas del purgatorio. Entre los fenómenos extraordinarios de Sor Faustina, el hecho de verlo a Jesús, de escucharlo, el hecho de poder ella entrar en éxtasis, de tener los estigmas invisibles, el hecho de ver y conocer cuando un alma está agonizante en algún lugar, que todas gracias extraordinarias que el Señor le permite a ella, una gracia extraordinaria. Bueno, una de esas gracias extraordinarias es esta relación con las almas del purgatorio. Son numerosas las, digámosle así, hermanas, o tal vez también personas que no haya notado Sor Faustina en su diario, que acudieron a Sor Faustina a pedirle la ayuda de su oración. Hermanas difuntas, quiere decir religiosas, de la misma congregación de Sor Faustina, incluso algunas que eran habían muerto muchos años antes que Sor Faustina, no la habían conocido en vida Sor Faustina, y sin embargo acudían a ella, ¿no? Bueno, acá se le aparece una hermana, Sor Faustina nos da cuenta de quién puede ser, simplemente sabe que era una de las hermanas difuntas, y pidió un día de ayuno y que ese día ofreciera por ella todas las prácticas de piedad. Bueno, este fenómeno extraordinario que el Señor quiso que Sor Faustina tuviera por el bien de estas almas, digámosle así, en el purgatorio, las almas en pena, que están penando, que están purgando, purificándose camino al cielo, en la otra vida. Recordemos que la Iglesia enseña exactamente eso, ¿no? El cielo y los que necesitan la purgación previa al cielo, porque nada impuro, solamente los de corazón puro pueden entrar al cielo, y para llegar a tener un corazón puro está el purgatorio, y después está el tema del infierno, que es el rechazo voluntario de Dios, ¿no? Aquel que rechaza la gracia de Dios hasta el último momento, ¿no? Y a un alma que no rechaza la gracia, acepta la gracia, pide perdón de sus pecados, bueno, entonces con sinceridad Dios es misericordioso, pero debe reparar, debe purificar aquello que no haya hecho acá en la tierra. Entonces, bueno, ya vamos a hablar del purgatorio. El tema es que Sor Faustina escribe de esto, primero porque es una gracia que Dios les da a estas personas. Hay que saber que hay personas que están en esta situación, en este estado, en el purgatorio. Hay personas vivientes, purgantes, y seguramente conocemos a muchas de ellas. Y seguramente están necesitando algo de nosotros. Están pidiendo auxilio. Y a determinadas almas el Señor les permite
como a Sor Faustina, ser visitadas por estas almas necesitadas. Porque el amor de Sor Faustina, la oración, lo alcanzaban que determinadas almas pasaran ya al cielo, se purificaran y fueran al cielo, ¿no? Entonces, pero no solamente este beneficio para estas almas del purgatorio, Sor Faustina va a escribir sobre ellas, sino que para nosotros, un beneficio para nosotros. Tomar en cuenta esta realidad del purgatorio. Porque hoy se vive muchas veces una fe, o la predicación dentro de la iglesia. Uno va a la iglesia, hay sacerdotes extraordinarios, maravillosos, lugares donde se predica exactamente la verdad católica, tal como está en el catecismo, como se le enseñó siempre, pero en muchos otros lugares no se hace así. Y tenemos que estar con mucho cuidado, porque hoy se dice, esto del infierno era de antes, esto del purgatorio era de antes. No, si todos nos salvamos. Todo se salva. Está esa idea, primero que es errónea, porque nunca se enseñó eso. Dios quiere que todos se salven, eso sí, es lo único que sabemos. Y lo que sí sabemos también por revelación del Señor, es que hay personas que no se han querido salvar. Cuando el Señor dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes, está afirmando, como lo interpreta el Concilio Vaticano II, hay personas que están decididas y voluntariamente apartadas de Dios por siempre, es decir, eternamente, lo que se llama infierno. Entonces, estas tres realidades, porque cuando no se habla del infierno ni se habla del purgatorio, tampoco se habla del cielo. Son tres cosas que no se hablan hoy. Y si estamos hablando, digámosle así, de la etapa más importante de nuestra vida, porque es la etapa, digámosle así, que no tiene fin. ¿Con qué esmero una mamá, un papá preparan a sus hijos para cuando sea grande, ¿no? Cuando seas grande, le dicen, esto te va a servir para cuando seas grande, para cuando seas mayor, ¿no? Y estudio, y trabajo, y responsabilidad, y virtudes, y ejemplos, y contactos, y tanto empeño, tanto esmero, porque el niño o el chico, el joven, por poco tiempo va a ser niño, pequeño, joven, y la mayor parte de su vida va a ser adulto. Digámosle entre los 18 y 21 años en adelante va a ser adulto, entonces se le prepara con tanto esmero para esos años que son poco, que son nada en comparación con lo que aquello que llamamos para siempre, eternamente. Y sin embargo, ¿qué empeño tenemos en conocer estas tres realidades que nos hablan de lo que va a ser eterno en nosotros? Porque, bueno, si bien el purgatorio culmina, tiene un principio y un fin, tiene una temporalidad finita, es decir, se acaba, no va a ser por siempre el purgatorio, sí lo va a ser por siempre el infierno y sí lo va a ser por siempre el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué empeño ponemos en conocer estas realidades donde uno va a vivir en esa realidad para siempre, que no se acaba, que no se muere, que no es que se acaba y va a otra etapa, no. Entonces, conocer y prepararla, y prepararse para el cielo. ¿Quién se prepara para el cielo? Si nos preparáramos bien para el cielo, habría mucho menos almas en el purgatorio, y mucho menos en el infierno también, porque daríamos buen ejemplo. Entonces, esta realidad del purgatorio nos habla de la vida después de la muerte, las postrimerías, lo que se llaman los novísimos, es decir, aquellas cosas nuevas, aquellas cosas que acontecerán inmediatamente después de nuestra muerte. Y un misterio que no tenemos que olvidarnos nunca. Dejar de no solamente saber que están sin falso temor. Sin falso temor. El Señor no quiere que tengamos el falso temor, el miedo servil. Quiere que tengamos el santo temor de Dios, es decir, respeto por amor a Dios, a las cosas sagradas. Y entre eso el destino final del ser humano. Que no es un azar, sino una elección. Una elección, o sea, donde estemos, lo hemos elegido nosotros. Sea donde sea que estemos, cielo, purgatorio, infierno. En definitiva, el purgatorio terminará estando en el cielo tarde o temprano. Cielo o infierno por eterno, elección nuestra. Elección nuestra. Entonces, tomar en cuenta eso. Y qué importante es esa elección. El purgatorio que acá habla Sor Faustina
nos trae en cuenta este tema que no tenemos que olvidarnos nunca. Y particularmente el tema del purgatorio, Sor Faustina va a escribir mucho de él en el numeral 20, que se los voy a leer rápidamente. Numeral 20 del diario de Sor Faustina. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas del purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ella, sin embargo mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Y oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Bueno, ¿de qué manera Sor Faustina se había unido más estrechamente a las almas sufrientes, a aquellas almas que están en la cárcel del sufrimiento, que es el purgatorio, que prepara para el cielo, purgando, purificándonos, como quien se limpia, como el metal es purificado por el fuego, sacando aquellos metales que son menos nobles y dejándolos más nobles? De esa manera, entonces, significa que el purgatorio es una realidad de purificación que enseña la Iglesia Católica, que está basada en la Sagrada Escritura, incluso en las cartas de San Pablo, por más que hay muchos que se dan de cristianos y afirman que desconocen el purgatorio. Tenemos que saber que nada impuro entra al cielo. Bienaventurados los de corazón puro, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en las bienaventuranzas, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, el cielo es ver a Dios. Ver a Dios y estar eternamente mirando y gozando de Dios. Ahora, para llegar a ver a Dios y gozar de Él eternamente, hay que estar de corazón puro, estar, como dice una de las parábolas del Evangelio, con las vestiduras blancas. Y para eso hay que blanquearlas, ¿no? Blanquearlas. ¿Blanquearlas de qué? Primero, de la mancha del pecado. Recordemos, ¿qué es lo que pasa en el purgatorio? ¿Por qué un alma, una persona cuando muere puede ir al purgatorio? Tiene su juicio particular, como enseña la Iglesia, donde la persona ve todas sus obras, donde ve todo lo que ha hecho, todo, en un instante. Y allí se ve sus obras, si han sido hechas, ¿por qué han sido hechas? ¿Cuál ha sido la motivación de lo que ha hecho? Podría ser una persona muy religiosa y haber hecho todas las cosas, incluso religiosas, por amor propio. Tú y yo no tengo que dejar de pensar que lo que haga, así sea muy religioso, muy católico, muy acá de habla al mundo, si lo estoy haciendo simplemente para tener rating, de hecho para tener rating no tendría que hablar de esto, pero para buscar éxitos humanos, reconocimientos humanos, le estaría quitando a la obra católica, que exteriormente es católica, el propósito cristiano realmente, el hecho de moverme por amor de Cristo y por una obediencia a Él, un seguimiento de Jesucristo. Y entonces una obra así, llegado el momento del juicio particular, se muestra como algo vacío, como humo. Entonces, cuidado con eso, porque puedo hacer muchas cosas en apariencia católicas y por dentro haberla hecho por amor propio, buscando reconocimientos humanos. Hay unos que buscan dinero, otros rating, otros fama, otros sentirse bien a uno. Hago las cosas buenas porque me gusta a mí. Hago las cosas para que los demás hagan lo que yo les digo. Hago las cosas porque todos los demás hacen. No, se trata de un seguimiento a Cristo. Seguir a Jesucristo, amarlo a Él. Es por Cristo por lo cual una obra realmente va a encontrar en el juicio particular algo digno de la vida eterna. Entonces, también en el juicio particular es donde se da cuenta de los pecados. Y recordemos que los pecados tienen dos realidades.
Acá estamos tratando de desentrañar qué es lo que pasa en el purgatorio, por qué hay almas que van al purgatorio. El, el pecado tiene dos realidades, la culpa y la pena. Si uno comete un pecado mortal, es un pecado mortal del cual no se habla y del cual la gente no quiere hablar, los sacerdotes no queremos hablar. Por ejemplo, faltar a misa el domingo cuando uno puede ir a misa el domingo y no va a misa el domingo porque se queda a dormir, ver televisión, ver lo que sea, o dormir, o la excusa de la familia, o la excusa del trabajo, innecesario. Entonces, falta el domingo, el día del Señor, el culto de Dios, y pasas a darme culto a mí mismo. El día del Señor doy culto a mí mismo. Es un pecado mortal, siempre lo enseñó la iglesia así. Y ahora, bueno, hay muchos que dicen, ay, no, que ya no, eso era antes. Nunca cambió la enseñanza de la iglesia en torno a esto, y hay que ser muy cuidadoso. Porque hay una elección ahí. Elijo dormir, elijo mi comodidad, me elijo a mí mismo por encima de Dios. Sabiendo que Dios me pide el domingo a misa. Y así tantos otros pecados mortales. Generan lo que es la culpa y la pena. La culpa es justamente del hecho de haber cometido un atentado contra Dios. Eso es me he puesto como Dios yo y he abandonado, Dios le he dado la espalda. Un desprecio enorme a la majestad divina. Y la pena, la consecuencia eterna de un pecado mortal, la pena, es la separación eterna de Dios, porque yo me le he dado la espalda a Dios. Entonces, por eso es que hay que ir a confesarse inmediatamente. Uno se da cuenta, he faltado a misa porque me he quedado a dormir, porque me he quedado por pereza y pasó una hora, ya voy después, y falté a misa, o sea, cualquier pecado mortal, y entonces me he elegido a mí mismo, a mi gusto, a mi comodidad, lo que yo quería, a mis pasiones, a mis enojos, a mis gulas, a mis ganas de hacer sufrir a los demás. He elegido eso que me ha gustado a mí por encima de Dios. Entonces me he separado de Dios. Ese es el pecado mortal, me separa de Dios por elección propia. Yo he sido el que me he ido contra Dios. Entonces la confesión lo que hace es reparar la culpa. Uno pide perdón, me acuso de haber hecho esto porque yo lo hice, yo lo he elegido, y nos salva de la pena eterna, es decir, del infierno. Pero cada pecado, tanto el mortal como el pecado venial, generan penas, es decir, daños temporales se llaman, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pared. Si yo la pared la rompo, o poniendo un ejemplo más concreto, ustedes tienen una vestimenta muy linda, yo voy y se las rompo. Descuido, lo que sea, les rompo la ropa. Algunos hacen por maldad, rompen, otros por descuido. Y bueno, me arrepiento, me doy cuenta que les rompí esa prenda muy bella y les pido perdón. Y ustedes, porque son buenos, me perdonan. Ahí está la culpa. Ha sido perdonada, ha sido reparada, vuelve la amistad. Pero la camisa sigue rota. La prenda sigue rota. Y yo debo darle una camisa nueva, enviarle a la modista. De alguna manera reparar ese daño. De la misma manera, entonces, cada pecado produce un daño eterno que la confesión nos libra, porque no podemos hacerlo de otra manera, por confesión, pero las penas temporales deben ser reparadas acá en la tierra, si no en el purgatorio. ¿Y cómo se repara acá en la tierra? Por eso la iglesia da las indulgencias parciales, las indulgencias plenarias, en los jubileos, la obra de misericordia, la penitencia. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida que no nos damos cuenta que el Señor nos lo está dando para que seamos pacientes, humildes, sacrificados, seamos capaces de hacer mayormente el bien de lo que estamos haciendo? Porque de esa manera le ofrecemos a Dios un bien, un tesoro interior de amor a Él, de paciencia, de humildad, de resignación cristiana, de obras de bondad hacia los demás, aunque no lo merezcan. Y con eso el Señor repara nuestros males que no nos recordamos, que hemos cometido. Y que seguramente es mucho mejor repararlo acá que en el purgatorio. Entonces, es esta la necesidad de reconocer la existencia del purgatorio y la importancia de lo que significa el pecado y la gracia. La gracia de la confesión, la gracia de la indulgencia plenaria, y nosotros, devotos de la Divina Misericordia, sabemos que la fiesta de la misericordia ha venido a traer una gracia excepcional, que repara culpa y pena, y que hasta incluso sería superior a la indulgencia plenaria, como si fuera la renovación que produce el bautismo, ¿no? De todo aquello que no vemos, ya de nuestros pecados, presente y pasado.
Bueno, pero esto es, en su momento, cada vez que llega la fiesta o se habla de la fiesta, hablamos de esto. Pensemos en este tema, si me tocara a mí estar en el purgatorio, ¿no? Pensemos ya en esta vida. ¿Mm? Había santos, Santa Teresita, el Niño Jesús, decía, el purgatorio no se hizo para mí. ¿Mm? Y por la inmensa confianza en la bondad de Dios y una vida de tremenda decisión de ser santa, Santa Teresita fue santa y como todo santo evitó el purgatorio. Entonces nuestro propósito es ser santos. Grabemos eso en el corazón, apuntamos hasta arriba. No nos tenemos que conformar con decir, bueno, me basta no condenarme en el infierno. No, yo quiero ser santo. Encima porque la intensidad del amor va a ayudar a que muchas otras personas no quieran condenarse. El propósito es ser santos. Hemos nacido para ser santos. Y depende de una decisión nuestra, porque Dios siempre nos va a dar la gracia para cada día acercarnos más a la santidad. Y de este numeral también uno tiene que sacar algunas preguntas. ¿Qué hago yo por las almas del purgatorio? ¿Qué haría si pienso que un ser querido mío está ahí? Recordemos que la Iglesia lo único que nos enseña con certidumbre es quién está en el cielo. Sabemos que está en el cielo quiénes, los santos. No sabemos nada más. ¿Quién más está en el cielo? ¿Quién está en el purgatorio? ¿Quién no está ni en cielo ni en purgatorio? Entonces, tenemos un deber enorme. Por eso la Iglesia, los fieles difuntos, la oración por los difuntos, las misas, las oraciones, las obras de caridad, todo lo que podamos hacer por las almas del purgatorio. Porque como Sor Faustina escribe, necesitan nuestra ayuda. Ellos están ardientemente deseando a Dios, sufren eso, el anhelo de Dios. Cuando han muerto, después del juicio particular, han visto a Dios y después han visto sus obras, cómo están apartadas de Dios por el pecado venial, entonces quieren llegar a Dios y necesitan purificarse. Y esa purificación depende mucho de nosotros. Nosotros les ayudamos enormemente desde acá, con nuestras buenas obras, nuestras penitencias, las oraciones, las intenciones en la misa. Es fundamental. Nuestros seres queridos. ¿Y qué pasa si estuviera yo ahí? ¿Qué pasa si... Tendrías que preguntarte, cada uno de nosotros preguntarnos, si nos tocara estar allí. Y puede ser que nos toque, si no apuntamos con mucha decisión a la santidad. ¿Cómo vivamos ahora de tal manera que si nos tocara estar allí, estemos muy poco tiempo? ¿Y qué quiere decir eso? Empezar hoy ya a reparar nuestros pecados, aquellos que hemos cometido, haciendo muchas obras de misericordia, mucha oración y penitencia por nuestros pecados. Hay personas que muy loablemente, ya desde antes, aún en vida, piden misas, que se celebren misas, para cuando a ellos les toque partir. Y eso es fundamental. Hay gente incluso que ha donado sus bienes económicos, incluso sus casas, congregaciones, para que a la hora de sus muertes haya una congregación entera rezando siempre por su alma. Vaya negocio. Incluso personas no es que dejaran de vivir en sus casas, simplemente pusieron nombre a su casa a una institución de la Iglesia, ellas siguieron viviendo normalmente en sus casas hasta el día que partieron y tuvieron una congregación entera rezando por su alma siempre, en mayor negocio. Una señora humilde y sencilla. Hizo el mejor negocio que todos aquellos astutos e inteligentes que se mueven consiguiendo dinero en este mundo. Y tengo que saber adelantarme. ¿Qué pasaría si yo estuviera allí, en el purgatorio? Empecemos ya a hacer de tal manera que sea para mí o sea para todas las almas del purgatorio, hacer todo el bien posible. Pero repito, si apuntamos alto, apuntamos a la santidad, apuntamos a aquello para el cual hemos nacido, no habrá purgatorio. Si somos santos, no habrá purgatorio. Así que decididamente amar y amar a Cristo y todo por amor a Cristo, para evitarlo si toca lo más rápido posible. Y sobre todo, una caridad enorme para todos aquellos que están allí esperando de nosotros. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video, compartirlos si les gusta lo que hacemos para difundir la divina misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal
con la reliquia de primer grado de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.